Bien. Tengo la función x cuadrado menos 2x más 2. Entonces usted tiene que evaluar f de 1/2. ¿Alguien me puede decir cuánto le dio f de 1/2? Me dio 5/4, profe, creo. Perfecto, 5/4, ¿ya? 5/4, muy bien. Entonces, ¿cómo salió ese 5/4? Porque el 1/2, donde está la x, yo lo reemplazo. Así que esto es 1/2 elevado al cuadrado. Menos 2 por 1/2 más 2. Entonces, resuelvo. 1/2 al cuadrado es 1/4. Este 2 entero con el 2 del denominador se simplifica y me queda 1 nada más, ¿verdad? Los dos quedaron en 1. 1 por 1, 1. Entre 1, 1. Más 2. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Los números enteros se restan. A 2 le quito 1, me queda 1. Aquí me queda 1, así directamente, 1/4. 1/4. Ese de aquí restamos, nos dio 1 más el cuarto que tengo aquí, ¿verdad? Es la suma de un entero, como usted tiene esto, un dulce más un cuarto de un dulce, ¿verdad? Entonces le da un dulce, un cuarto. ¿Ah? F de menos 1, ¿cuánto les dio? Entonces, profe, busco denominador común. ¿Perdón? Al 4, profe, abajo. Entre 4, entre 1, 4. 1 más 4 entre 4, 5/4. Sí, ajá, es lo mismo. Sí, lo mismo. Lo único que yo aquí hice procedimiento directo. Ah, ok. Ajá. La B, ¿cuánto le da? 5, profe. A ver. 5. Menos 1. Es f de menos 1 al cuadrado. Es 1. Entonces aquí tengo 2 por menos 1. Me da más 2. Más el 2 que tengo ahí. Se suma eso, me da 5. 1 más 2 Y más f 2. de A. Me quedó A cuadrado menos 2A más A. Más 2. Ahí nada más que reemplazar donde está la X, ponen A. Ya, eso es todo. Ahí no hay que hacer más operación. Donde está la X, ponen A. Bien, entonces voy a borrar esto que tengo aquí y vamos a ver f de A más H. F de A más H. La X la tengo que reemplazar por A más H. Entonces tengo A más H elevado al cuadrado. Menos 2X es la función. Entonces escribo 2 por A más H. Más el 2 que tengo al final. Y luego resuelvo. ¿Cómo resuelvo aquí el cuadrado de un binomio? ¿Cuánto me da? La primera al cuadrado. Más. A cuadrado. Más 2AH 2AH más H al cuadrado. Más H al cuadrado. Menos 2A. Menos 2A. Entre Menos paréntesis 2H A más más 2. H. Menos 2H más 2. A ver, ¿puedo sumar o restar algo aquí? No, no se puede, profesora. Yo lo dejé así, profesora. Se deja así, mijo, ¿eh? Si alguien quiere hacerle una pifia más, puede sacar factor común agrupando, pero eso no me va a llevar a nada, ¿verdad? Así que lo dejamos así. No es nuestro objetivo, ¿verdad? Bien, eso en cuanto a la número 1. ¿Alguna pregunta? No hay pregunta. Profesora, la C, ¿cuánto dijo usted que daba? A cuadrado menos La 2A. FA. La FA. ¿Cuánto dijo F usted de que A, daba? sí. A cuadrado menos 2A más 2. Ahí solamente es cambiar la A por la X por A. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a la número 2. La número 2. ¿Alguno la quiere presentar?
Sí, yo le puedo presentar si usted quiere. Ah, bueno, preséntala. Voy a salir de... Sí, porque esa ya lleva un procedimiento más complicado, ¿verdad? Vamos a salir de primer plano. A ver, vamos a ver cómo nos va con la presentación. ¿Ya puedo, profesora? Sí, dele, ya. ¿Está viendo lo que estoy haciendo, profesora, no? ¿Se ve? Sí, ahí está saliendo. Ah, ya. Está saliendo el team suyo. Vamos en la pestaña de tareas. Un poco de paciencia, yo que como Sí, está pesado. sí. Ajá. Ahora un poquito más amplia. Ya salió. Ahora sí, se ve. Esto. Ah, bueno, como está en Word, por eso es que se dificulta un poquito más, ¿verdad? Pero logra verlo. No logro distinguir. ¿La respuesta cuánto da? H más 3. H más 2. Yo quería que usted viera mi trabajo, pero ¿qué va? No, Sí. parece ser que no. No se puede ampliar más. No dan para ampliarla Déjame, más. déjame ver. Acércalo, panisa. Sí, para acercarlo más. O sea, ya yo lo vi, ¿no? Porque ya yo lo vi, pero acá delante de todos para que todos lo vean, pero no se puede acercar más. Ahí está la lupa, profe, para acercar. Pero yo no la puedo usar porque no es el trabajo mío. Lo tiene que hacer él. Aquí con esto, ¿verdad? Ponlo en 100, ponlo en 100. Creo que ahí se ve bien. Ahora, En 100. Sí, porque así yo hago ahora cuando se ustedes me ve. mandan la tarea. Bueno, ahora sí ¿Lo lo puede logro ver? distinguir. Ajá. Lo logro Dale un poquito distinguir. más. Voy a hacer un poquito más, ok. Por favor, me ayudan allá. 125, algo así. Ahora, y Ahora ahora, sí se logró ver. Ahora sí. Ah, A más H ese es mi al trabajo. cuadrado. Entonces menos 2H más 1. Acá tengo 2 al cuadrado. Aquí no los logro. Aquí no logro Se lo verlo subo un poquito mucho. más. Sí. Déjeme ponerlo un poquito más. Ahora, Ajá. Ya. Ajá. Aquí lo único que, como yo estoy pidiendo f de 2, la entonces x la tiene que lo reemplazar subo por un 2. poquito. Ujú. O sea, el proceso aquí está bien, se trabajó este mínimo como un múltiplo, ¿verdad? El factor como un monomio. Esto de aquí se hizo la multiplicación, se le cambió el signo, pero aquí es f de 2, así que la x la hay que cambiarla por 2
Así que aquí sería 2 al cuadrado, 4, menos Sí, 2. yo lo hice así, pero no no sé si era necesario poner ese paso. Sí, sí, hay que ponerlo porque es lo que le estoy pidiendo. 2 más h menos f de 2 más h menos f de 2 Eso es sobre lo que h. se requiere. Donde dice x iba a 2 al Ujú. cuadrado. Por eso es que el resultado entonces no nos coincide la respuesta. No nos coincide la respuesta, ¿verdad? Pero ese es el proceso a seguir, ¿verdad? Solamente teniendo presente aquí qué es lo que yo les estoy pidiendo, ¿verdad? Si en el examen yo le pongo f de x más h menos f de x, entonces usted lo hace así. Pero si yo le estoy, en vez de x, le estoy dando un valor específico, entonces se reemplaza. ¿Ja? Esto muy bien. Y por aquí mismo estoy viendo el dominio. Profe, pero ¿cómo queda el final Había, entonces? ¿Cómo queda el final? Ah, ya la voy a hacer. Yo se la voy a Ah, hacer. ok, ok, Aquí, ok. sí. Aquí hay que tengo que corregir algunas cosas aquí en el dominio. Ahora les digo. Pues. Bien, gracias a esto, Alex. ok, voy a Vamos salir. a escribirla acá en el tablero. ¿Verdad? Usted deja de presentar para que yo pueda entonces ponerme en primer plano y se pueda ver mejor. F de x es igual a x cuadrado menos x más 1. Entonces yo tengo que calcular f de 2 más h menos f de 2, todo esto entre h. Todavía, no sé, voy a poner en primer plano, pero todavía veo la, la pantalla suya. Y ahora Ahora sí, ya, ahora sí. sí. Ahí está la función. Entonces, como es f de 2 más h, la variable x la voy a sustituir por 2 más h. Así que aquí me queda 2 más h elevada al cuadrado menos x, o sea, sería menos 2 más h más 1. Hasta aquí tengo f de 2 más h menos f de 2 menos, voy a poner ahí entre un corchete o un paréntesis, lo que yo quiero usar. La variable x la voy a reemplazar por 2, así que sería 2 elevado al cuadrado menos 2 más 1. Todo esto va sobre h. Lo único que hemos hecho es sustituir 2 más h en la primera parte por la x. Donde va x pongo 2 más h al cuadrado menos x, entonces pongo menos 2 más h más 1. Es la función que tengo, sustituida en 2 más h. Y luego menos f de 2. ¿Quién es f de 2? Donde la x la he sustituido por 2. Entonces vamos resolviendo las expresiones. La expresión 2 más h al cuadrado resuelvo el cuadrado del binomio. El cuadrado del binomio. 2 al cuadrado es 4, más el doble de la primera por la segunda, 2 por 2, es 4 por h, más h al cuadrado. Esta cantidad 2 más h tiene signo menos por delante, así que le cambio el signo a las dos
cantidades. Más el 1. Lo que está en el paréntesis lo vamos resolviendo. Aquí tengo 2 al cuadrado es 4, le cambio el signo inmediatamente. Más 2 menos 1. Todo esto va sobre H. Vamos entonces reduciendo los términos semejantes. La H se queda allí mismo. H cuadrado. Los términos que tienen H. Aquí tengo este 4H y más H. Eso me da menos 3H. Más 3H. Más 3H. Resto 4 menos 1. Ahora los números. Este 4 con este 4. Menos 4 se cancela. Más 2. Menos 2 con más 2 se cancela. Y 1 y menos 1 se cancela. Aquí todo esto queda sobre H. Entonces, continúo. En el numerador tengo H cuadrado más 3H. Saco factor común, que es H. H cuadrado entre H, me queda H. Más 3H entre H, me queda 3. Todo esto va sobre H. Entonces cancelo la H del numerador con la H del denominador. Así que el resultado es H más 3. H más 3 es el resultado. A mí me faltó, profe, ahí terminara, porque yo le había dejado, profe, ahí en el... Aquí. Ajá. Ah, porque una... Ah, yo arriba, profe, tenía los dos signos más. Yo lo tenía los dos más 2. Arriba, los dos tenían más y más. Y eran menos y más. Entonces se cancelaban, por eso que de abajo me daba un menos 2. Pero ya vi que se cancelaban y entonces usted hizo factor común allí. Sí. Okay, Sí, porque listo. a este 2 que aquí, está aquí se le cambió el signo porque ese está dentro de F de 2. Ah, era por el corchete, profe. ¿Ah? Sí, Ajá. ajá. Tiene signo menos delante. Ah, ya. O sea, le cambia el signo, profe, a todos. El signo menos de afuera. Todo lo que Menos. Entonces, cuando resuelvo 2 al cuadrado me da 4. Le cambio el signo al 4. Le cambio el signo al menos 2 y al 1. Ah, ya. El símbolo menos que está ahí al frente significa que cambia toda la operación que está al frente, ¿verdad? Ajá, sí. El menos que está delante del corchete. Exacto. Menos por más y menos por menos más y más, menos por más menos. Ajá. Bueno, entonces, preguntas sobre este problema. Bueno, me dicen si puedo borrar. Podemos borrar. Pienso que sí, ¿verdad? ¿Sí?
Vamos a ver entonces la segunda parte. En la segunda parte me presentan dos funciones donde yo tengo que decir si cuál es el dominio y cuál es el codominio de esta función. Este es el número 3. Tengo la función, la primera función, f de x igual a x cuadrado más 1. A ver, para decir el dominio y el codominio de esta función, yo tengo que saber qué clase de función es. ¿Qué clase de función cuadrática, es? profe. Ajá, función cuadrática. Y por ser función cuadrática, ¿cuál es el dominio? Dominio. Todos los números reales. Todos los números reales. Perfecto. O sea, tenemos que partir ahí de identificar qué clase de función tenemos. Bien, el codominio son los valores de y. ¿Verdad? El codominio. Algunos autores también le llaman rango, así que aquellos que les gusta andar por allá por el internet y eso y ven rango es lo mismo que codominio. Eso le iba a preguntar porque algunos profesores usan delta, usan rango, usan otro tipo de definiciones, eso me enreda a veces. Es lo mismo, se refieren a los valores del segundo conjunto, los valores que va a tomar la y. Eso es el codominio. Bien, entonces, si usted eleva cualquier número real al cuadrado, ¿qué valores va a obtener de y o de f de x? Siempre el valor de y va a ser ¿qué? ¿Va a haber algún valor de y negativo? Pregunto. Profesor, No, profesora. Profesor, lo mismo que estaba preguntando yo. Que codominio no lo veía por ningún lado en internet, profe. Así que rango, ¿Qué codominio necesitas? de rango. Tu codominio o rango. Ahora sí. Lo mismo. Entonces va a representar, estos valores van a ser positivos, pero van a empezar de 1 hacia el infinito. ¿Por qué van a empezar desde 1? Porque esto, cuando yo tengo 0, que es el centro de la recta numérica, 0 al cuadrado es 0, más 1 es 1, ¿verdad? Pero si pongo, por ejemplo, 1 al cuadrado es 1, más 1, 2, menos 1 al cuadrado es 1, más 1, 2. O sea, el menor valor que va a tomar la y para esta función, en este caso, es desde 1 hacia el infinito. Si hubiera tenido solamente x cuadrado, entonces sí es desde 0 hacia el infinito, ¿verdad? Entonces, esto me va a definir. Me dio 0. ¿Ah? Yo intenté resolver ese problema y a mí me dio 0. ¿Está bien o está mal? El codominio. El problema de ese f de x igual a x al cuadrado más 1. Yo intenté resolverlo, ese acá, y me salió 0. No sé si está bien hecho o está Pero mal. ¿para qué lo ibas a resolver si yo no te pedí que hicieras nada? Solamente les dije, diga cuál es el dominio y el codominio de las siguientes funciones, no más. Ahí no hay que hacer más nada. No, profe, usted no, ahí no puso tampoco que lo buscaran que si era lineal, pero hay que saber de todos modos. Ajá, hay que saberla, ¿verdad? Eso son cosas que hay que saber, que son elementales, ¿verdad? O sea, es la base, lo primero, ¿verdad? Usted para decir qué tipo de función tiene o para identificar dominio tenemos que hacer un análisis de la clase de función. No es una función lineal porque el exponente está elevado al cuadrado. Profesora, y por lo menos si x al cuadrado menos 1, ahí sería el codominio. Desde menos 1 entonces. Si yo hubiera, en vez de esa, porque yo se las puedo variar, les pongo en el examen. Si el número del codominio es negativo, siempre va a ser del menos, depende del número, ¿no? Depende de hacia infinito. Sí. Porque yo no les voy a dar un tipo de funciones de las cuales nosotros no nos hemos movido en ese rango, ¿verdad? ¿Cuáles son las funciones que nosotros hemos estudiado? Funciones de esta clase, ¿verdad? Otro tipo de cuadrática no hemos visto para hacer la gráfica, porque si yo voy a hacer la gráfica de esta función, entonces tengo el menos 1 abajo, entonces sería así más o menos, ¿verdad? La gráfica, ¿verdad? De esta, la que me están diciendo. Entonces, ¿de dónde voy a empezar? ¿Dónde van a empezar las y? Desde menos 1 hacia el infinito. En cambio, esta que tengo arriba, aquí está la y.
Aquí tengo la X, aquí tengo el 1, entonces esta iría así. ¿Verdad? Este sería el 1. O sea, como que la elevo, ¿verdad? Este más 1 me está diciendo cuánto más me voy hacia el eje de las X, de las Y, o cuánto me bajo, ¿eh? Respecto al eje de las X, cuánto me bajo, cuánto me subo. Entonces, de una sacamos. Si hubieran tenido esta función así, entonces el dominio sería R. Y el codo, todos los reales, ¿no? Y el codominio, entonces hubiera sido es desde menos 1 hacia el infinito. Ya tienen otro ejemplo más. Ese profe no lo borre, que escribí una cosa mal. Ya, este salió de la pregunta que hizo la compañera. Ah, ese que usted hizo, profe, si es X menos 1. Ah, ok. Ajá, porque esa fue la pregunta que me hicieron. Ah, ok. Ujú. Sí. Profe, una pregunta. Dígame. ¿Usted está grabando las clases, ah? El compañero Alex está grabando. Sí, sí, yo Ah, la estoy grabando. Ya van Ah, gracias, 5 minutos. Ale. Es que se escucha, ¿cómo es? ¿Cómo es? Que se va poco la señal. Yo solo grabo si la profesora me lo autoriza nada más. sí, No Ajá, se dele, está- dele. que sí grabara. Ajá, Muchas gracias, profe, muchas gracias. ajá. Yo, usted Sí, disculpe, yo. a la orden. Estamos para eso. Ese es el trabajo mío, ¿no? Lo único que hay unos vecinos por acá atrás que están poniéndonos una música. No sé si se oye la música. Sí, sí se Antes se oye. escuchaba, profe. Antes. Pero todavía tiene una matemática con sabor también. El carro de la panadería. Sí, pero es como un poco lejos, ¿verdad? No es tan cerquita. Bien, vamos a ver la segunda función. ¿Ya? Todo eso de los ruidos, de la gente vendiendo y esas cuestiones es una de las desventajas que tenemos en las clases virtuales, ¿verdad? Porque yo no puedo ir a decirle a la persona que está vendiendo el pan que deje de vender el pan, ¿verdad? Si se está ganando su sustento. Entonces la segunda es f de x igual 1 menos x entre x. Vamos a buscar el dominio. ¿Qué dijimos de esta clase de funciones? ¿Qué clase de función es? Esa es. Que tiene denominador Ya le digo, se me olvidó. Racional. racional, ¿verdad? Y el denominador tiene que ser como lo que va abajo, la x. ¿Debe ser qué? ¿Distinto de qué? Distinto. De 0, profesora. Distinto de 0. Por lo tanto, el dominio de esta función son todos los números reales menos ¿quién? El 0. Menos el 0. El dominio son todos los números reales menos el 0. Ya terminé. O sea, esto no es que son tantas operaciones, pero sí es un análisis que hay que ver de acuerdo a la clase de función que tenga. Me piden el codominio. Para este tipo de funciones, nosotros le dijimos a ustedes, lo que hemos practicado, es que la y la igualamos a la función que tengo, igualita que la inversa. Y despejo la y, la x. Multiplico x por y es igual a 1 menos x. ¿No? La x está dividiendo, pasa multiplicando a la y. Entonces, como voy a despejar la x esta que es negativa debe pasar al primer miembro, le cambio el signo. Todo esto es igual a 1. Y aquí tengo factor común, la x es factor común. Me queda xy, entre x me da y.
más x entre x me queda 1 y esto es igual a 1. Entonces, despejando, como para no escribir tan abajo, vamos a escribir aquí, despejo la x es igual a 1 sobre y más 1. Entonces, estos valores o esta forma que despejé va a ser los valores de la y, ¿verdad? Entonces, me ha quedado en el denominador y más 1. ¿Cómo debe ser ese y más 1? Debe ser distinto de y más 1. De 0. Ajá. Y más 1, voy a escribirlo acá arriba. Y más 1 es distinto de 0. Por lo tanto, y es distinto de quién. El 1 pasa para el otro miembro. ¿Con qué signo? Con menos. Signo menos. Entonces, todos los números reales menos el menos 1. Entonces, el codominio es todos los números reales menos el menos 1. Y eso es lo que... O sea, que todo este proceso de aquí para abajo, aquí y allá. Sí. Tienen como un tablero pequeño, entonces calculo el valor de la X, observo qué valores la Y no puede tomar y luego entonces digo cuál es el codominio. ¿Alguna pregunta? Pregunta para pasar a la cuarta parte, que ya aquí es más mecánica, digo yo, es mucho más álgebra, ¿verdad? ¿Puedo borrar? Puedo borrar. Bueno, entonces la cuarta parte es hacer operaciones con funciones, porque las funciones son objetos matemáticos, por ser objetos matemáticos, nosotros podemos operar con ellos. Entonces le dimos allí dos funciones, le dimos f de x igual a 1 menos x al cuadrado, y dimos g de x igual a 2x más 1. Entonces pedimos en la primera parte hacer f más g evaluada en x. Esto es f de x más g de x. Y sustituimos. F de x es 1 menos x al cuadrado más f de g de x, que es 2x más 1. Aquí cuando reduzco los términos semejantes, solamente es sumar el 1 más el 1. La x cuadrado no la puedo sumar. Más 2x queda igual. Y 1 más 1 es igual a 2. 1 más 1, 2. Y esa es la respuesta. Yo no puedo hacer más nada. Cuando hago la recta f menos g evaluada en x, esto es f de x menos g de x. A la hora de sustituir, tengo que f de x es 1 menos x cuadrado. Y g de x es 2x más 1. Cambio los signos de g de x, que es negativo, porque estamos haciendo la recta. 1 menos x cuadrado menos 2x
menos 1. Entonces, reduzco los términos semejantes, nada más que el 1 y el menos 1. 1 y menos 1 se cancelan y me queda menos x cuadrado menos 2x. La parte C es la multiplicación f por g evaluada en x. Es f de x por g de x. Sustituyo. F de x es 1 menos x cuadrado y g de x es 2x más 1. Entonces resuelvo. 1, tengo que multiplicar el 1 por los dos términos del segundo polinomio. 1 por 2x, 2x. Y 1 por más 1 es 1. Ahora, menos x cuadrado por 2x me da menos 2x cuba. Ajá, menos 2x al cubo. Perfecto. Menos Y x cuadrado. Ajá, menos x cuadrado por 1, menos x cuadrado. Si observan, aquí no hay término que pueda reducir. Esa es la respuesta. Lo único que puedo hacer un poquito es ordenar. Menos 2x cuadrado, menos 2x al cubo, perdón. Menos 2x al cubo, menos x al cuadrado, más 2x, más 1. ¿Es necesario hacer eso? ¿Es No, necesario hacer eso, se profesor? puede dejar así. Profesor, a mí me dio dijo así como la última. Ajá, perfecto. exactamente. Excelente. A mí también, me dio como la otra, la Muy anterior. bien. Esta parte como que tiene más ritmo, ¿ves? Entonces, la última, la D, vamos a hacerla aquí. La D es F sobre G evaluada en X. O sea que es F de X entre G de X. G de x. Ah, y lo que le dijimos es que solamente hay que poner una sobre la otra. 1 menos x cuadrado sobre 2x. X más 1. Uh-huh. 2x más 1. Porque aquí el objetivo no es dividir polinomios, porque nosotros sabemos que eso pues se procede un poco complicado y muchas veces... Profe, pero ya queda así. Ajá, sí, ahí queda así. Bueno, ¿alguna pregunta en esta parte? Me pregunta. Voy a borrar, pues. Voy a borrar. Bueno, entonces ya en la otra parte tenemos la compuesta de funciones, la composición de funciones. Allí estamos dándole dos funciones. F de x es igual a x cuadrado menos 2, menos x cuadrado menos la raíz cuadrada de x. Y g de x igual a x al cuadrado. Entonces, la primera parte es calcular f compuesta con g evaluada en x. Por definición, esto es f de g de x. Y esto es igual a f, g de x la sustituyo, es x al cuadrado.
Ahora voy a evaluar f en x al cuadrado. F de x es x al cuadrado menos raíz cuadrada de x. Ahora tengo f de x al cuadrado va a ser x al cuadrado, esta que tengo aquí, elevada al cuadrado, menos raíz cuadrada de x al cuadrado. Por definición. Esto que está aquí es lo que se sustituye en la función, ¿verdad? La función es x al cuadrado menos raíz cuadrada de x. Resuelvo ese cuadrado, me queda x a la cuarta Menos X, profe. menos x. Entonces me pide que encuentre el dominio de f compuesta con g. A ver. Dominio de f compuesta con g. ¿Qué me dicen de ese dominio? De menos infinito a infinito. Profesora, todos los números reales, Todos. menos Tenemos que ver una cosa. El dominio de la función compuesta de este resultado. Nosotros estamos viendo que ella es una función polinómica, pero ella viene a formar parte de, o sea, aquí estamos, f es una raíz, ¿verdad? F tiene una raíz. Y recuerde que para poder yo calcular f de x, los números que van aquí dentro de las raíces deben ser positivos, ¿verdad? Mayores o iguales que 0. Entonces, acuérdense que la primera función que actúa es g de x. G de x es x cuadrado, ¿verdad? El dominio de los números de este x cuadrado son todos los números reales. Pero la segunda función que actúa es la función f. Y para el dominio de f no tengo todos los números reales, nada más que tengo parte de los números reales. ¿Quiénes van a formar parte del dominio de f? No, parte del dominio de f. F, dominio de f. Aquí hay una raíz. Entonces van a ser los reales de 0 a infinito, todos los reales positivos incluyendo al 0. Ese es el dominio de la compuesta. Acuérdense que aquí está G. Y aquí el dominio de estas son todos los reales. Pero ella, ¿en qué cae? En reales positivos, ¿verdad? Y entonces luego tengo F. Para poder que F exista, ¿qué números tengo que tener aquí? Para poder que esta relación se dé. Aquí solamente tengo que tener reales positivos. Así que el dominio de la función compuesta va a ser parte del dominio de los números reales, pero no son todos los números reales porque si no, no puedo calcular f, ¿verdad? Así que para poder calcular f, nada más tengo que tener los números ¿qué? Reales positivos. Así que ese es el dominio de la función compuesta. Esto es f compuesta con g. De 0 a infinito. De 0 a infinito. Ahora la tengo al revés. A ver, es G compuesta con F evaluada en X. Por definición, esto es G de F de X. Pero F de X la tenemos definida aquí. ¿Ya? Es X cuadrado menos raíz cuadrada de X. ¿Qué es G? G es X al cuadrado. O sea, la expresión esta que tengo aquí elevada al cuadrado. Ese es G.
esta expresión que está aquí la elevo al cuadrado, ¿verdad? Porque la definición de la función es x al cuadrado. Entonces este cuadrado lo tengo que resolver. ¿Cuánto me da esto? X al cuadrado me da X cuadrado, el 4. menos el doble de la primera cantidad por la segunda, más el cuadrado de la segunda cantidad. La segunda cantidad es raíz cuadrada de x. Cuando la elevo al cuadrado, me da x, ¿no? El dominio ahora es G compuesta. La primera función, esta es f, que es la primera que actúa. El dominio de f, ¿qué es? ¿Todos los números reales o parte de los números reales? Sí, profesora. Todos, pero aquí tengo una C- raíz De 0 a infinito, profe. de 0 a infinito. Y vuelvo a calcular entonces G. Yo sé que G la puedo definir en todo R, pero como ya la función entonces va a actuar diferente. Aquí primero F y después G. Aquí tengo los reales positivos, ¿no? Los reales positivos van a, es el dominio de F, pero para poder G la puedo calcular en todos los números reales, pero ya aquí entonces hay una restricción que los números que van a venir aquí son los reales positivos, ¿verdad? Entonces el conjunto de dominio de la función compuesta son los números positivos de 0 a infinito, de 0 a infinito. Porque para poder calcular esta raíz cuadrada aquí tengo que tener un dominio de los números reales positivos. Y para poder calcular este polinomio lleva una raíz cuadrada. Para poder sacar esta raíz cuadrada de aquí tengo que tener también números reales positivos, no puedo tener reales negativos. Cada vez que tenga raíces cuadradas no puedo tener reales números negativos. Entonces ahí tengo la parte B. Viene la parte. ¿Alguna pregunta allí? Un momentitito que voy a buscar un poquito de agua. Bueno, entonces vamos ahora a la parte C. La parte C es F compuesta con G. F compuesta con F. Vamos a dejar los conjuntos aquí. F compuesta con G, con F, evaluada en X. Por definición, esto es F de F de X. Entonces, F de X es esa función que tengo aquí. Ustedes están viendo que ese dominio de F de X está restringido, ¿no? Ahora, voy a calcular F de raíz cuadrada de todo esto que está aquí, ¿verdad? F de raíz de X cuadrado menos raíz cuadrada de 2, de X, perdón. Entonces, esta expresión que tengo aquí, X cuadrado menos raíz cuadrada de X elevada al cuadrado, menos esta expresión que tengo, X cuadrado menos raíz cuadrada de X. La expresión que tengo, X cuadrado menos raíz cuadrada de X elevada al cuadrado, menos, no, aquí me faltó una cosa. Aquí es menos raíz cuadrada, es una raíz cuadrada. Es raíz cuadrada
de x cuadrado menos raíz cuadrada de x. La variable al cuadrado menos la raíz cuadrada de esa variable. Entonces, pues resuelvo aquí. El cuadrado de un binomio, este es lo mismo que resolvimos allá en el otro paso, ¿verdad? La primera cantidad al cuadrado, x cuadrado al cuadrado, x a la cuarta, menos el doble de la primera cantidad por la segunda, más el cuadrado de la segunda cantidad, raíz cuadrada de x al cuadrado menos raíz cuadrada de x. Y bajamos esta raíz cuadrada que está aquí, menos raíz cuadrada de x cuadrado menos raíz cuadrada de x. Ya, esta expresión de aquí no se puede trabajar más. Ahí no puedo hacer más nada que me ayude a solucionar el problema, no. Solamente ya hicimos el cálculo de la compuesta. Esa es la función compuesta. Entonces, vamos a ver el dominio. ¿Cuál será el dominio de la función compuesta? Ahora que está más ilustrado. El dominio es de 0 a infinito, profesor. Perfecto, de 0 a infinito. De 0 a infinito porque f nada más la puedo calcular con números positivos, ¿verdad? Y lo que queda aquí, todo esto que queda aquí, todo tiene raíz. Y la raíz no puede tener números negativos, ¿verdad? Perfecto. Vamos a borrar los dibujos. Vamos entonces a la parte C, la parte D. La parte D es G compuesta con G evaluada en X. Por definición esto es G de G de X. G de X lo definimos como X al cuadrado. Y G de X al cuadrado entonces esa expresión que tengo ahí elevada al cuadrado. Entonces esto es X a la cuarta. Así que el dominio de G compuesta con G, ¿cuánto es? Todo es fácil, nada más que elevado al cuadrado, elevado al cuadrado. De menos infinito a infinito, infinito. De menos infinito a infinito. ¿De qué? Menos infinito a infinito. De 0 al infinito. De 0 a infinito. ¿Por qué? Alguien me dijo de menos infinito a infinito. Porque aquí el dominio para esto son todos los números reales, ¿verdad? Dominio de esto. Y entonces, para calcular esta expresión elevada al cuadrado, también puedo calcular el dominio me va a dar todos los números reales, ¿no? A ver, vamos a ponernos de acuerdo. ¿Por qué sería de 0 a infinito? El dominio de una función compuesta son todos los x que pertenecen a esta función que están en el dominio de esta, pero sus imágenes también están en el dominio de la primera función, y las imágenes de x cuadrado todas están en el dominio de esta. O sea que aquí nada más que yo tengo una función, un dominio, que es el conjunto de los números reales. Algunos me dijeron de menos infinito a infinito, sí, eso es el conjunto de los números reales. Porque con esta función aquí siempre puedo darle valores, cualquier valor numérico. De positivo, menos negativo. infinito a infinito. De infinito, Ajá, menos infinito. ese es lo mismo, ¿verdad? De menos infinito a infinito, es lo mismo.
Y cuando resuelvo esto a X, también le puedo dar cualquier valor numérico y siempre la función esta va a existir. X a la cuarta. Vale. Falta la parte de la inversa. Yo ahí no vi las gráficas de la inversa. En muchas tareas, en algunas tareas no vi la gráfica de la inversa. Yo se la envié, profesora. Pero habían unos que no salían, los que lo hicieron en Word, lo hicieron así, en una computadora, salió cuadriculado, pero yo no llegué a ver la gráfica. Yo lo escaneé, profe, yo lo escaneé, profe. Yo lo mandé escaneado. Yo le hice a mano y escaneé. Sí, allá lo que salió, lo que le hicieron a mano sí salió de una vez, pero lo que le hicieron en la computadora, y yo tuve que descargar ese documento porque no salió en el Teams. No salió en el Teams, entonces aparecía la pantalla en blanca. Entonces, cuando tuve que descargar el documento en la computadora para poder ver la tarea. Y se supone que si yo abro la pantalla, abro la plataforma, inmediatamente yo debo ver el documento. Pero bueno, que lo descargué, entonces así fue que lo revisé. Vamos a ver la función que tengo. Aquí tengo una función